Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasa Tatvaya Udridaye Hasta Prayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamas Loke Bhaktir Bhavaiti Naistiki. Por escuchar regularmente, los nudos del corazón se deshacen de forma gradual. Entonces, hoy llegamos al final de este hermoso libro. Les voy a compartir el link para que lo puedan bajar y repasar. La búsqueda de Sri Krishna. Krishna, la más hermosa realidad. De Srila Siddhar Maharaj, maestro, nunca salió de la India, era muy amigo de Srila Prabhupada. Él le dijo a sus discípulos que tomaran su instrucción cuando él no estuviera, porque Srila Siddhar Maharaj había sido para él un maestro, para el propio Bhaktivedanta Swami, para Prabhupada. Dijo, si para mí ha sido un maestro, ¿qué no podrá ser para ustedes? Tiene una característica particular, un ritmo, digamos, en las enseñanzas y un enfoque que si bien está marcada por la característica de la escuela, que es una escuela expansiva, es una escuela de compartir, de crecer, y eso nos da a nosotros toda una serie de servicios y una personalidad y una forma de llevar el proceso en medio de este medio ambiente. Si bien está en esa misma corriente, que es la corriente que hemos mencionado aquí, de compartir lo bueno, él era un poco más tímido, se podría decir. ¿Sí? Se describe que hay algunos guerreros que andan a la vanguardia y otros a la retaguardia. Unos van adelante y otros van atrás. Entonces, sí, la Siddhar Maharaj se caracteriza por ser un maestro que era más tímido, iba en la retaguardia, pero cuidando de que el proceso sí se fuera llevando siempre acorde con la propia naturaleza del proceso, que a veces parece tan obvio, pero no lo es para nada. Y yo creo que esta es una lección que vamos a renovar siempre, y es entender que es un proceso interno. Cuando hablamos de la espiritualidad, ya sabemos de entrada, ¿no? Estamos hablando de otra cosa que no es el mundo externo, ¿sí? O de los referentes del mundo externo temporal. Supuesto que estamos relacionados con él, hemos hablado también de eso, no es una negación, pero es de otra naturaleza. Sin embargo, a lo largo del camino esto se puede perder, porque podemos medir nuestros avances o nuestra comodidad, ¿sí? Nuestro mismo proceso, todavía por referentes externos. Y es natural, lo hemos hablado, porque todavía no conocemos muy bien, no somos sensibles al otro lenguaje. Entonces nos toca guiarnos por eso, pero no podemos perder la orientación. ¿Sí? Tú estás estudiando, digamos, los microorganismos, tú sabes que estás estudiando los microorganismos, que ellos tienen su propia vida, que son muy pequeños, que no se ven, pueden tener una manifestación externa, porque eso es lo que vemos, pero la idea es que tú te vuelvas cada vez más fino en considerar de qué se trata la espiritualidad, qué es lo que está cambiando. Esto es lo que queremos ser, en lo que queremos ser entrenados. Y si la Siddhar Maharaj nos está invitando una vez a eso. Me refiero a palabras como proceso interno, ¿cierto? La realidad confidencial, todo ese fuero que no es mental, que lo confundimos con la mente, es un fuero más
más sólido y más real que eso. Poco a poco, conforme se nos regalen, se nos abran las puertas, lo vamos a notar. Pero repito, hay que estar muy atento porque muchos de los medios que nos van a ayudar a mantenernos en el proceso van a ser medios externos. ¿Qué me refiero con esto? En términos de convivencia, de servicio, todos son actividades muy parecidas a lo externo. Muy parecidas a lo externo. Como estamos con la gente hablando, y esa es una actividad siempre interna, pero nosotros hemos enseñado a hablar con la gente de forma externa, ¿sí? Entonces puede volverse una y otra vez que eso sea así. De hecho, vamos a medir los logros, como hemos hablado en términos de grandeza, por ejemplo. La grandeza es uno de estos grandes distractores, los números, que son importantes. Sí, la Prabhupada de hecho hablaba, cuando quería hablar de su misión, él pedía informes y decía cuántos libros se han distribuido, cuántas nuevas personas se han acercado, cuántas fiestas se han realizado, lo cual está muy bien, ¿sí? Miren que es un referente incluso reempresarial. Pero a la vez, él decía, solo considero que mi misión sea un éxito si logramos que una persona alcance el amor puro por Dios. Si uno solo lo logra, ya todo está listo. Entonces están esos dos referentes, ¿sí? El número, que está bueno para guiarnos, qué hacemos en lo grande, digamos, poco a poco a ir, como hemos estado, como Krishna, siento yo personalmente que lo ha querido, que nos organicemos más y vamos a distribuir prashada, y seguramente quizás vamos a tener un bello templo en nuestro sangha, puede pasar, un espacio más concreto, pero no tenemos ningún afán y consideramos que eso sería muy lindo, pero no es esencial. Lo esencial es que estemos siendo muy felices, volviéndonos unos sadakas, sea en el desierto, sea en el palacio, sea en tu casa, sea en el bosque, así dicen las canciones. La riqueza del yogi es su canto, que su canto es qué tan cargado está su canto de sentimiento y de visión y de pureza y de ánimo. Porque lo otro, si lo logramos, si no nos volvemos esencialistas, cuando lo perdamos vamos a pensar que Krishna se fue, vamos a confundir a Krishna con un altar opulento o la grandeza de un maestro por si lo sientan en un asiento muy grande o muy pequeño, cosas de ese tipo, ¿no? Tradicionalmente en la India, por ejemplo, si la en los maestros, claro, el maestro es muy importante y siempre se sienta un poco más alto, pero justo la estética occidental fue mucho más, digamos, mafiosa, por decirlo así. Entonces ustedes van a ver de repente unos asientos que le hicieron a Prabhupada, que eso parecía como si fuera una nave extraterrestre, llena de cosas por aquí, es una cosa, pero es estrafalaria, estrafalaria. Van aprendiendo y una mirada más, más gringa, todo huge, todo grande, todo lleno de latas inmensas. Pero sirve porque uno, los referentes igual nos mueven. Más papal, sí, exactamente, tienen una referencia, mucha contaminación en el sentido, no contaminación mala, sino referentes pues muy regidos por catolicismo, entonces cada rato estamos manifestando las viejas ideas en las nuevas. Entonces, toda esta reflexión para que sepamos que tenemos una tarea por hacer constante de ir a, a las preguntas más profundas. Y uno se va a sentir a veces frustrado, porque va a decir, ¿y qué es lo que sigue? Pero no se puede, ¿no? Todo tiene su tiempo. Si quieres ser experto en un arte, tienes que entender la combinación de los elementos con la acción del tiempo. Imagínense un cocinero desesperado porque quiere todo ya, pues finalmente termina comiendo o ofreciendo todo crudo, ¿sí? O si no, no se enoja porque sabe que el fuego está haciendo su acción. Y puede que no lo vea,
A veces está cocinando y no pasa nada, ¿no? Y vuelve y mira y como que esto está igual, ¿no? Por ejemplo, cuando se preparan algunas masas en la panadería, eso es hágale y hágale y hágale y hágale, eso parece igual, eso nunca va a llegar hasta que en un punto llega al punto que se necesita. Es así, Dai, sí. Es así, confirmado nuestra cocinera. Entonces, estamos llegando al final, hoy terminamos este librito. Vamos a considerar con qué lectura continuamos. Se los quiero pasar en PDF para que ustedes lo tengan, ¿sí? Para que vamos ordenando nuestros logros del segundo libro que terminamos en esta edición de los viernes. No hay necesidad de hacerlo así, en realidad nosotros vamos a nadar en la instrucción y a recibir mucho estímulo, pero el orden también le sirve mucho a nuestra mente y para ir entendiendo y volvernos más sistemáticos. Pero advierto esto porque no es una vez más como que listo, ya lo leímos, ya chuleado. No, 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 no. Chuleado en cierto momento para saber que estamos avanzando, para dar una sensación, pero podemos volver a empezar y volver a ir más allá, ¿sí? Estamos ahí como ya atrapando el conocimiento de esa manera. Locura trascendental, así termina este capítulo. Entonces, aparece en este libro muy importante que va a aparecer en más libros de otros matices, la discusión y la conversación entre Chaitanya y Ramananda Roy. ¿Sí? Nos trasladamos al 1400, al 1500. Chaitanya se encuentra en la India y hace énfasis en estos elementos que siempre han estado, solo les da un matiz, una profundidad y también un impulso que es a través del cual llegaron a nosotros. En Chaitanya, la manifestación de Krishna, entrega una forma de apropiarse de este conocimiento. No la única, ¿sí? Eso es típico porque dicen, solo nos salvamos con Jesús, entonces uno simplemente pregunta, ¿y la gente que había antes de que llegara Jesús no se salvó? Imagínese eso. Muy blanco y negro, muy raro, siempre me pareció muy raro, o sea, todo el mundo condenado, no. Hay muchos matices. Entonces, antes de Chaitanya, por supuesto, y además de Chaitanya, por supuesto que hay muchos, pero aquí hay un color primordial, eso tampoco hay que quitarlo, ¿sí? Hay un sentimiento, y ahí podemos poner a Jesús también, una forma de acercarse a Dios bajo un sentimiento. Eso al final se traduce en un séquito al cual tú perteneces en el mundo liberado. ¿Sí? Está el séquito de las gopis, de los sakas, y dentro de ellos también hay subséquitos de qué hacen y cómo lo hacen, hablando de lo más confidencial, pero hay otros elementos alrededor. Todo es conciencia, ya no hay competencia, y todos los razas son ya con Cristo, no hay pelea, pero existen matices para que nosotros nos alegremos de que es un mundo lleno de sensaciones, ¿sí? Muy variado, muchos colores. Brindaban es así, llena de cosas por mirar, así como cuando uno entra a una tienda, de cosas por mirar y eso. La comparación no sirve porque es este mundo, pero la variedad sí, para el término variedad. Entonces, una tienda, así cualquier cosa, ¿no? Una tienda de Lego, entonces ves ahí muchas cosas bonitas, te vuelves loco. Pero brindaban esa variedad, ahora trascendental. Ahora vamos a la locura trascendental. Después de esto, que es la conversación, de Mahaprabhu le pide profundiza más. Mahaprabhu se hace el ignorante porque le gusta esa dinámica con su devoto. Se hace el que no sabe porque él siente un gran placer y después el devoto se da cuenta que Mahaprabhu es Radha y Krishna mismo en su aspecto más confidencial, más magnánimo. Entonces ahí queda loco, entonces ya le tapa la boca, ahí termina. Después de esto, Mahaprabhu fue a Brindavan a través de Bengala. Pasaron 6 años y Advaita Prabhu casi despidió a Mahaprabhu diciéndole, nuestros pasatiempos de introducción del canto del Hare Krishna han terminado. Advaita, vamos a conocer cada vez más, es el mayor, es una manifestación del mismo señor Shiva y fue el que invitó al señor Chaitanya a que descendiera. Es una escena que describe muy linda, a orillas del Ganges,
con hojitas de tulasi y a gritos le decía al Señor que se manifestara. Entonces el Señor se manifestó por Adwaita, que era el mayor. Y después Adwaita, justo el que lo había invitado, le dijo que también era hora de que terminara sus pasatiempos. El señor Chaitanya vivió 48 años, 24 y 24 se vive su vida. Los 24 tomó sannyas y duró otros 24 hasta los 48. Ese fue su pasatiempo. Entonces, Mahaprabhu mostró continuamente, aquí en la última etapa, durante 12 años, la modalidad de Radharani, de saborear Krishna Prema, amor estático por Krishna. Tenía sus acompañantes, Swarup Damodar y Ramananda Roy, que son, esto lo comentamos cierta vez, en el mundo espiritual, Lalita y Vishaka. ¿Se acuerdan? Existe Krishna Lila y Gaura Lila. Como decir, en este escenario, en este sentir, en estas relaciones, tenemos esta identidad, pero cuando Radha y Krishna se combinan y vienen como Mahaprabhu, todos los asociados que están en el Krishna Lila también se manifiestan en este Gaura Lila. ¿Estamos? ¿Sí? Esto lo hemos comentado cierta vez. Entonces, Lalita y Visakha están con Radharani y con Krishna en Vrindavan, en el Krishna Lila, y después se van a manifestar como Swarup Damodar y Ramananda Roy en el Gaura Lila. ¿Me entiende? Simplemente son unas personalidades que toman otro papel, no son ellos mismos. Así como Krishna viene como Ramachandra, entonces Balaram viene como el hermano de Ramachandra, que es Lakshmi. Nice. Todas people. Las dos principales asistentes de Radharani fueron la compañía más importante de Mahaprabhu durante este periodo. Entonces Radharani tiene dos amigas, que son Lalita y Vishaka, y cuando Mahaprabhu manifestó en sus últimos años su naturaleza de Radharani, Lalita y Vishaka, en la forma de Swarup Damodar y Ramananda Roy, lo acompañaron. Allí han sido mostradas muchísimas cosas acerca de los profundos sentimientos del amor divino. No se ha encontrado nunca en la historia del mundo, o incluso expresado en escritura alguna, cuán intenso amor pueden producir tales síntomas correspondientes en la superficie. Eso fue mostrado por Radharani y más tarde por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hay, sin embargo, y justo yo lo tengo por ahí, de hecho, conseguí el libro porque me pareció muy lindo, a Santa Teresa hablándole a Dios y se refiere a él en términos muy Vrindavan, muy bonito. Justo hoy nos mandaron, ya había circulado por ahí, pero se los voy a reenviar al grupo porque es muy, muy bonito. En el sentido de saber cómo se describe esa relación entre lo que pasa con las velocidades de Krishna. Ahora, esto está diciendo aquí nuestro maestro, ahí no se encuentra tal intensidad, sí se encuentra esa dirección, ¿cierto? Esa tendencia, pero no descrito tan explícitamente como podríamos decir. Entonces ahí tenemos un peligro, por supuesto, de lo que esté en la escritura de forma explícita y cómo nos acercamos a ello. Por eso es tan insistente en la sucesión discipular, el proceso, porque ya está ahí, digamos que fue expuesto, pero si tú lo expones y lo expones sin las instrucciones y sin el cuidado adecuado, es muy, muy complejo, ¿no? Puedes tener algo muy, muy bello, una obra de arte, que lo pones en tu casa y tienes niños, y eso es muy lindo. Si tú puedes llevarle a tus niños, imagínense cómo sería eso, una obra de arte bien bonita, ponerla ahí en la sala, que los niños la puedan contemplar, maravilloso. Ahora, si la dejas ahí nomás, cualquier día el niño se levanta muy entusiasta con un marcador y le hace ahí
unos bigotes, qué sé yo, a la Mona Lisa. Entonces, imagínate cómo queda eso, ¿no? Bien raro. Pero la puedes llevar a tu casa siempre y cuando estés en la capacidad de enseñarle a tus hijos que eso, la importancia que tiene. Entonces, en los Vedas están estas instrucciones, pero hace falta que como niños los maestros nos lleven a desarrollar el cuidado. Mahaprabhu mostró también en sus prácticas cómo el Krishna Prema, el amor por Krishna, puede jugar con un hombre como con una marioneta. Algunas veces sus piernas y sus manos solían entrar inconcebiblemente en su cuerpo. Esos son uno de los síntomas de éxtasis. Es que se encogen. A veces se dislocan los miembros, a veces se encogen los miembros. Son descritos los síntomas de éxtasis en las escrituras. Y a la par también son siempre nombrados los imitacionistas de los síntomas de éxtasis. A la que yo vea que soy un gran devoto, te va a ser como que entra en éxtasis. Eso, nos tocó verlo de primera mano. Una vez al templo llegó, no se me olvida, devoto Mohan, una cosa así, se debe iniciar. Y yo no sé qué le dio, pero es que era muy chistoso. Pero entonces, el templo de Beijing es un edificio, era un edificio de 4 pisos, entonces eran varias escaleras, ¿sí? Y yo no sé qué le dio, qué escuchó, pero subía y bajaba las escaleras, pegaba a la pared, y diciendo, rada, rada, rada. Era, era como, oh my God. Pero estaba loco, o sea, era puro teatro, pero lo hacía y no paraba, era muy, la gente miraba, y ¿qué le pasó? O sea, ya harta fama de loco que tiene unos Hare Krishna, ahora la gente viene y mira a este señor pegado, era un muchacho pegado, es que era, Dios mío, gracias a Dios se le pasó, por ahí anda, pero imagínense ustedes eso, por Dios. Qué cosa. Pues claro, no quisiera imitarlo, pero pues, nada que ver. Pero Mahaprabhu lo mostró y existe, se le encogieron. Dice, algunas veces sus articulaciones solían desconectarse y su cuerpo trascendental aparecía alargado. Entonces se desconecta cuando se disloca un hombro. ¿Alguna vez han visto eso? Uf, eso es impresionante. ¿No han visto eso? Uy, eso no necesariamente duele, o no sé, porque había también otro devoto, que los devotos sí hay de todo, Dios mío, que yo no sé, se le dislocaba el hombro así, o sea, él lo podía hacer, y eso le quedaba el brazo como despegado. Uy, qué cosa tan impresionante. Y después él no sé qué es lo que hacía, así, uy, se lo volvió a poner. O sea, qué locura, pues yo veía eso. Sí está. Entonces, eso es un síntoma de éxtasis también, pues este otro no, este lo hacía normal. Pero imagínense eso con todo, ¿no? Que se despeguen los tobillos, las rodillas, las piernas, uf, entonces eso como que el cuerpo se vuelve así. Porque no aguanta, eso es el cuerpo físico no aguanta, claro, el cuerpo más aplauso no es cuerpo físico, el cuerpo no aguanta tanto éxtasis, ¿no? Nosotros podemos verlo en pequeñito, en manifestaciones de emoción. Ustedes saben que se dilata la pupila. ¿Se han visto, no? Con las drogas, pues producen eso, pero también momentos de felicidad, de éxtasis, producen, se dilata la pupila. Entonces eso, pero pues a otra escala, ¿no? Algunas veces todo su cuerpo solía volverse blanco y yacía inconsciente, respirando tan lentamente que su respiración no podía ser percibida. De este modo exhibió muchos síntomas sorprendentes de éxtasis. Swarup Damodar, el secretario personal de Chaitanya Mahaprabhu, ha explicado en sus memorias el significado de su aparición, lo cual fue relatado en el Chaitanya Charitamrita de Kaviraj Goswami. Él escribe, Radha Krishna Pranaya Vikriti Yadini Shaktirasmat Ekat Manav Api Bhuvi Pura Dehat Vedaga Tautau Chaitanya Yakyam Prakatan Adunatat Dwayan Shakyan Aptan Radha Bhavaduiti Suvalitam Naumi Krishna Swarupan. Algunas veces Radha y Krishna están combinados, algunas veces están separados.
Ellos están separados en Dwapara Yuga y en Kali Yuga están combinados como Chaitanya Mahaprabhu. Ambas son expresiones eternas de la misma verdad absoluta. El verano, el otoño, el invierno y la primavera continúan en un ciclo ordenado. No se puede decir que el verano es el comienzo y que el invierno llega más tarde. Se no puede decir qué es primero. Si es un círculo, no se sabe qué es primero, ¿no? Primero es el invierno, ¿no? Porque el invierno puede ser el último, si no empiezas en otra parte a contar. Entonces así se describe que es primero Radha y Krishna o Chaitanya. Así los pasatiempos de Radha y Krishna se efectúan eternamente. En tiempos antiguos, algunas veces Radha y Krishna se dividían y mostraban sus pasatiempos. Nuevamente ambos, la potencia y el propietario de la potencia, se combinan y se abrazan estrechamente como Sri Chaitanya Mahaprabhu. La mitad predominante y la mitad predominada están unidas y allí hay un extraordinario sentimiento extático. Krishna es subyugado por su potencia y él mismo está buscando su propio yo. Krishnasya Atmanusandana. Entonces se dice que es Krishna buscando a Krishna, ese es Mahaprabhu. Lo está él mismo en su corazón. Krishna mismo está ocupado en la búsqueda de Sri Krishna, la más hermosa realidad. La influencia de Radharani sobre Krishna lo ha transformado en un devoto y él se está buscando a sí mismo. La dulzura se está saboreando a sí misma y enloqueciéndose. Y esta es una dulzura viviente, no muerta o estática, sino éxtasis dinámico, dulzura dotada de vida. Y él se saborea a sí mismo, la personificación de la felicidad, el éxtasis y la belleza, danzando con locura, y su ejecución de kirtan está destinada a distribuir ese éxtasis a otros. Entonces, son las características. En primer momento, Krishna quiere saber qué pasa. La influencia de Radharani, que es la influencia de querer amar, lo hace que se vuelva o querer amar de sí mismo. Entonces se vuelve ahí, pues, digamos, un torbellino. También se describe a Chaitanya como un volcán en erupción, puede más de su éxtasis. Y entonces justamente termina es distribuyéndose, ¿cierto? Expandiéndose, manifestándose. Y este es el canto, el famoso kirtan. A nosotros lo que nos ha llegado es un canto. El canto está cargado de muchos conceptos, de muchas ideas. De ahí se manifiesta después todo lo demás, la hermosa Tulasi, el hermoso altar, la misma filosofía. Pero el centro de todo es el canto y eso es lo único que hay que entender al final. Por eso, en la calidad de tu canto y en el enamoramiento que tengas del canto está el resultado de todo el proceso. No hay tanto por aprender, una vez más, como hablamos al principio. Al uno llenarse de conceptos y de palabras, va a sentirse bien, ¿cierto? Va a poder discutir algunos tópicos, eso es muy entretenido, muy bello. También purifica la mente, la inteligencia también es un tipo de servicio, pero todo está subordinado al canto. Entonces, se habla incluso de los templos, se dice todos los ladrillos están hechos del canto, porque esa es donde está guardada la forma de distribuirse y el propósito en sí mismo. La dulzura última o ananda es de tal magnitud que no existe otra cosa que pueda saborearse a sí misma y expresar su propia felicidad con tal intensidad. Yo he descrito a Chaitanya Mahaprabhu en el Premadama Deva Stotram, famoso poema de Srila Sridhar Maharaj. Atmasida Sevalila Purna Saukya Laksana Swanava Mata Nirtya Kirtanatma Bantanam
Avayaika, Laksya, Purna Tattvatat, Parat Param, Premadama Deva, Eva Naomi, Gaura Sundaram. Dice, esta es una canción, esta es una estrofa, una canción muy larga, 80 y pico de estrofas, muy, muy larga, pero muy bonita, todas las descripciones de todo lo de Chaitanya, con un ritmito también muy, muy bello. Es la canción a Chaitanya, Prema Dama Deva Stotra. La concepción más elevada de la verdad absoluta debe ser también la forma más elevada de Ananda, éxtasis. Entonces ahí no hay división, no es que la verdad esté en un lado y el éxtasis esté en el otro, son lo mismo. Esa es la prueba de lo verdadero. No hay, si no sería muy seco. Nosotros tenemos esa división, tristemente. De un lado está el goce y de otro lado está el conocimiento. Parece que para el goce se hace falta ser ignorante. Y Vea dice, no, hay una forma en que el pleno conocimiento es lleno de éxtasis. También pensamos que eso, que el estudio no tiene gozo, o algo así, ¿no? O sea, es como, está desde el colegio, el, las horas de estudio y las horas de recreo. Pero no, es así, en realidad. No puede ser así. La danza de Mahaprabhu indica que él está pletórico de éxtasis y su kirtan es la distribución de ese ras. Por lo tanto, si nosotros investigamos científicamente quién es Mahaprabhu, no podemos sino descubrir que él es la realidad última. Él está loco, saboreando su propio néctar interno, y su danza es el resultado de su éxtasis trascendental. Y él está cantando y distribuyendo esto a los demás. Por lo tanto, si estudiamos bien acerca del carácter de Sri Chaitanya Mahaprabhu, no podemos sino pensar que es la verdad absoluta suprema en su expresión más plena y dinámica. Entonces, es una invitación, como todas las invitaciones dentro de este proceso, a darle un lugar a Mahaprabhu en nuestra vida, cosa que no es nada sencillo, como eh, los, los detalles que contrastan entre nuestra vida diaria con los detalles espirituales, pero que al lograrlo, pues vamos a sentir su efecto. A veces nos queda mucho más fácil ubicar en nuestra vida diaria, por ejemplo, el amor al agua, el amor al fuego. Entonces, a veces uno dice, vamos a hacer un altar, el altar de los elementos, quizás quede más sencillo, ¿no? Dice, ok, voy a poner una fuentecita o voy a poner una vela, muy clásico y muy bonito. De hecho, en la historia de las tradiciones se habla del fuego, siempre fue muy, muy bello. Incluso los cristianos, dicen los historiadores, ¿qué vamos a saber? Pero dicen los historiadores, se copiaron de los del zoroastrismo la adoración al fuego. Entonces, que al principio no adoraban el fuego, sino que tenían altares mucho más elaborados, pero después vieron, oye, el fuego es muy práctico, entonces vamos a adorar también el fuego, vamos a tomar la simbología del fuego. Entonces, eso pasa en nuestra vida cuando queremos llenarla de otros elementos que no sean tan efímeros, como hemos hablado, se nos cansa, nos sentimos la necesidad de más simbolismo, de más riqueza, entonces aparecen estas formas. Ahora, cuando vamos descubriendo que ese mundo espiritual tiene tantos detalles, entonces tenemos el reto de cómo irlo acomodando. Por supuesto, si conectamos con ello, lo primero va a ser mucha emoción, ¿sí? Esos detalles muy bonitos, donde estamos en un ambiente favorable, de fe, se nos contagia y queremos saber más del canto, y saber más de toda la parafernalia, y saber más de Krishna, pero vamos a ver que aparecen más y más y más detalles, porque como estamos describiendo es un mundo dinámico y más amplio que nuestro mundo, entonces necesariamente nos va a entregar otros personajes
y otros sentires. Pero todo esto hay que ponerlo bajo la idea de que es solo una bienvenida de Krishna mismo a su mundo. Y ahí podemos alejar cualquier temor y, digamos, cualquier disonancia que pueda existir, ¿sí? Y nos está revelando, no está imponiendo, sino tiene esto, y dice, y si no te gusta esto, también tengo esto. No hay ningún problema, ¿sí? No debe ser la espiritualidad una cuestión de, de un deber mal enfocado. De hecho, es muy importante que los que se acercan a la espiritualidad ya tengan un sentido del deber. No es que la espiritualidad dependa de los deberes, pero sí si hay una madurez en alguien que ya entiende acerca de sus deberes, entonces sabe que ahí también hay algo bonito, que no todo tiene que ser obligado. ¿Sí? Si tú eres una persona que no ha descubierto las bellas facetas del ser humano, o por ejemplo aprender a leer y escribir, entonces, no es que Krishna dependa de que alguien aprenda a leer, escribir o no para manifestarse, pero si alguien aprende a escribir, pues puede leer sus libros y puede escribir acerca de él, son facilidades. Entonces, eso mismo, el sentido del deber es algo que se aprende también. ¿Y qué hay detrás del sentido del deber? Eso, que no todo lo que nos cause placer inmediato es lo que vale la pena. Posponer el famoso placer, saber que hay un cierto esfuerzo y también que cuando hay un compromiso, hay también una seguridad de fondo, hay unos lazos que se vuelven muy importantes. Todo eso, ya lo sabemos, ¿no? De cierta manera, todo el sentido del deber. Entonces, bajo esta madurez se espera nosotros, ya sabiendo cómo se resuelven los tesoros, o cómo se encuentran los tesoros, y el deber es una forma de saber que detrás de un tiempo hay un tesoro, detrás de unas actividades, detrás de una regularidad en la ejecución hay unos tesoros, ¿no? O sea, de cualquier persona trabaja y entonces le pagan. El niño dice, no, páguenme ya porque tengo que trabajar, algo así. No tiene sentido el dinero ni el costo de las cosas. El adulto sí, y no es para amargarse. Claro, nosotros ahora con nuestra economía de locos, pues, es motivo de amargura, de cierta manera. Pero no, no es motivo de amargarse el hecho de que hay que trabajar y hacer. Se puede uno disfrutar eso. Entonces, con esa madurez, Krishna nos va a poner nuevas tareas y nos va a gustar. Nuevas tareas para la memoria, nuevas tareas para las manos, nuevas tareas conceptuales también. Nos estamos presentando. Y ahí lo vamos a recibir de esa manera, sabiendo que es una ayuda positiva. Por eso concebir a Dios verdaderamente como el bien queriente, el favorable, y sentir que se está manifestando en el sentido de que algo está pasando en nosotros, ese es el camino sano para todo esto. Mucha gente no lo tiene y por eso están tan valiosas ese paso que podemos dar a hablar más confidencialmente del Bhakti, porque mucha gente solamente se asusta con más y más ideas y más conceptos, ¿no? Ustedes saben, solo el hecho de que alguien le diga a Dios, se le puede decir Krishna, ya eso es como que no, necesito 3 vidas para digerirlo, o algo así, ¿no? Como que no, eso ya no, está todo mal, ¿no? Está todo mal. O cualquier forma, ¿no? De Krishna, te aparece, mire, 4 brazos y no, no. ¿Qué clase de monstruos son esos? Tal cosa. He contado la anécdota, ¿no? Cuando yo vi primera vez el señor Jagannath, yo salí corriendo. Pues, a mí me pasó, I know, porque lo viví, pero justamente yo siento que así está pasando, lo he visto en mí, en muchas personas, se va revelando, se va desarrollando una sensibilidad más íntima con respecto a eso, no es del miedo, bueno, eso me pasó a mí, y yo se lo digo a ustedes, pero hay gente que no nace con eso, ¿no? Hay gente que naturalmente, porque como es de otras vidas, naturalmente le parece todo bien, ¿cierto? Así como una persona que usted le dice vegetariano y eso hace un escándalo, mejor dicho. A otra gente que le dice vegetariano dice, uy, sí, tiene su lógica y ya. Algo así, ¿no? El famoso Sukriti de otras vidas. Y claro, hay unos reencuentros, eso es muy bello. Uno se reencuentra
con su sangha, así como se reencuentra con su familia, con sus hijos a través de las vidas, se reencuentra justamente con los devotos, con su sangha, con su sentir. Todas las corrientes, ¿sí? Siempre insistimos en ello, que no nos gusta que, se nos crezca al interior de nosotros eso que se vuelve un obstáculo de la única verdad, del único camino, ¿no? Es el que más nos gusta, por supuesto, y podemos entenderlo desde nuestra razón, pero Krishna no cabe en nuestro puño, así que él hace lo que quiera. No sabemos el sentir de los demás. Así conocemos el nuestro y queremos hacerlo muy, muy fielmente. Por supuesto, practicarlo, debemos considerar lo que es el mejor. Pues, es el mejor para nosotros, ¿qué le vamos a hacer? Pero distinguiendo. Entonces aparece Chaitanya, muchas más cosas, ¿sí? Muchos otros elementos bonitos, pero todos van encajando desde que sintamos que es un regalo favorable de Krishna, ¿sí? Ahora hay que irlos entendiendo también, poco a poco. Vamos a incorporar las prácticas, entendiéndolas, ¿sí? Por ejemplo, utilizar el tilak, que es la marca que se pone en la frente, en los diferentes puntos del cuerpo, algo que es importante para los practicantes usar, y ahí va a aparecer. Y unos elementos no esenciales, ¿sí? Por ejemplo, la ropa devocional también se me viene a la mente en este momento. La ropa devocional es muy bonita, es un regalo, también uno puede aceptarla o no, pero es algo que tiene su plus para ayudarnos. No sé, aquí Daisy ha usado sari una vez. ¿Y Cata? No. ¿Y Natalia? Prabhu, que es Sari, perdón. La ropa que se ponen las mujeres, las devotas, las madres, ahora sí ha utilizado sari. Es un detalle, digamos, folclórico. Dentro del mismo proceso de la conciencia de Krishna en Occidente, es muy curioso porque dice que Prabhupada no tenía pensado eso, no tenía pensado que sus discípulos se vistieran así, él mismo en su plan. Eso es súper curioso. Pero después los discípulos se antojaron y se empezaron a vestir así. Entonces, pues bueno, pero después los mismos discípulos están diciendo que si no utiliza ropa devocional no pasa nada, está todo mal y no sé qué, cuando no era ni siquiera el plan de su maestro. Una de las cosas curiosas. Pero tiene su ayuda también, ¿cierto? Cierta belleza. Puede ayudar ahí a sentirse, ¿no? A un militar le pasa eso, ¿sí? Se pone una cierta ropa, entonces se ayuda ahí simbólicamente. No es nada esencial ni nada que eres más devota, más y más devoción en ti porque te vistes así o te pones no sé qué. Nada que ver, nada que, tiene que salir de cómo se sienta bien la expresión de la persona. Ahora, por supuesto que los van a escuchar a los yogis también, claro que combaten la moda frívola y lavado de cerebro comercial, eso sí, porque a veces la gente dice, yo me he visto como yo quiero, mentira, te viste como te han lavado la cabeza, que te vistas. Entonces, que déjame ser espontánea, no me impongas, yo solo dejo que me imponga la moda, la televisión y tal, pero ustedes no me impongan ninguna moda. Y, es una locura. Entonces, sí, ese cuestionamiento sí está y debe estar presente siempre, y claro que hace parte de lo que toca el yoga, por supuesto, cómo nos vestimos, es una pregunta, y qué comemos es una pregunta, a qué lugares vamos, por qué, eso es autoconocimiento, eso es autonomía, eso es libertad. Y nos ofrece, hay una forma, unas modas también, que son bonitas, pero no son esenciales necesariamente. ¿Sí? Entonces, vístete como te guste, a Krishna le gusta la tulasi, la devoción, el corazón, lo otro, pues, imagínense ustedes, Krishna no va a poder distinguir la forma de la esencia, el que es toda esencia. Entonces, hablando de los elementos nuevos que están llegando, sí, terminando este libro, porque aparece Chaitanya con su sentir y con su locura también.
cuando estudiemos el Chaitanya Charitamrita, el texto de la vida de Chaitanya es muy, muy loco, muy crazy, porque ahí vemos, ¿no? De síntomas de éxtasis, se le deslojan los brazos, y todo uno dice, oh my God, me pasó ahí, pero todo tiene su lugar y su momento, y cada uno tiene un gusto particular, entonces ahí cada uno lo va a hacer. Si distinguimos la forma de la esencia, no va a haber ningún problema. Por eso empezamos hablando. Si nos confundimos con la forma y tratamos de imponernos la forma y cosas así, vamos a hacer solo una payasada que también se ha denunciado, ¿sí? Por vestirse de tal manera, entonces ya eres quien o qué, no pasa nada. Vamos a incorporar lo que nos guste, lo que no, y a recibir los regalos, si así nos parece. Pregunta, muchachos. Este día de Ekadasi, un día muy importante, los Ekadasis de Kartik, muy bonito. Ahí tenemos. Entonces, si cantas, es porque te invitaban a cantar, porque tienes fe, porque te gusta o te está gustando. También se escribe, al principio sabe amargo el canto. Y no es que estemos ahí como enloquecidos, el canto, ¿no? Pero poco a poco nos va gustando el canto. Y así las demás cosas. Entonces, el canto es esencial a este proceso, a esta senda particular. Es esencial. Hay que tomarlo, una tarea. Hay que relacionarnos con el canto también en libertad. Un proceso con sus reglas que se aceptan en libertad. Si no, imagínense que sería esto, una locura. Entonces Prabhupada se alegró de ver a sus discípulos vestidos con dhoti, muchas veces a las madres con sari. Él sabía, pues si no lo hacen tampoco, no les pasa nada, ¿no? Algo así, esto no era esencial. Gaura Premanandi, Hari Hari Poli.